para que sea luegamente vista por ustedes si tienen alguna duda, inquietud o a los docentes que no pudieron asistir el día de hoy. Yo ya de inicio ya la grabación. Em, entonces hoy pues, profes, aprovecho, ya que solamente nos conectamos pues como dos personas, en dar como las pautas que que se tienen previstas para el día de hoy en la sesión sincrónica, con respecto a a la última fase del design thinking y a la última experiencia creativa de la semana. Ya les voy a compartir aquí la pantalla. Recuerden ingresar a nuestra plataforma formación.cpe.gov.co y damos clic en acceder. Y entonces, profes, recordemos de la ruta 1. Esta es la página principal de nuestra ruta número 1. Quisiera mostrar primero que todo la infografía del diplomado para que nos situemos en qué momento estamos. Espero pues de que de que a partir pues, del día de hoy estén un poco ya más, digamos así que ya estemos como un poco más preparados al respecto de todo el diplomado y como las características que se deben de cumplir. Entonces recordemos que iniciamos la semana 1 con la sesión de bienvenida o la inducción, pues como el diplomado, ese primer inicio, se cuenta como la primera semana. Luego, la semana 2 3 4 5 y la sexta semana, que sería esta del diplomado, hemos realizado 5 experiencias creativas distintas. Recordemos que estas 5 experiencias creativas deben de ser compartidas con nuestros estudiantes y realizar una parte de esa experiencia creativa. Siempre he sido muy reiterativo en que las experiencias creativas del design thinking están transversalizadas por varias materias o varias áreas del conocimiento, y además de esto también propone otras actividades diferentes a lo que es la experiencia creativa en físico o el experimento en físico y la simulación. Digamos que para computadores para educar es muy importante tener ese tipo de evidencias, ya sea la simulación en los programas de Tinkercad, por ejemplo, que hemos usado en las experiencias creativas de este grado octavo y noveno. Y, o si no, si tenemos los elementos de electrónica o el kit RAE, pues podemos realizar este experimento físico con ellos. Profe, una preguntita que Sí, tengo. Jesús, claro. Primero, buenas tardes, ¿no? Muy buenas tardes, profe, tranquilo. Eh, eh, ¿Cuándo podemos subir? Porque la verdad, yo hace 2 semanas que no subo ni he entrado a contestar las evaluaciones mucho ni nada porque no me ha quedado tiempo. Entonces, mi pregunta es, esta semana que viene y la otra, ¿yo puedo ir subiendo, cargando la información? Claro que sí, profe Jesús. Entonces a esa parte era la que iba. Entonces recordemos pues de que aparte de las experiencias creativas también realizamos una fase de nuestro design thinking. Entonces recordemos las fases rápidamente: conectar, entender, imaginar, eh, prototipar, y la de hoy es implementar. Entonces, recordemos que el diplomado consta de 10 semanas. Aquí se los estoy mostrando, ¿cierto? Las semanas 7, 8, 9 y 10, que sería a partir de la próxima semana, nosotros vamos a realizar esa nivelación y aprobación de los cursos. Entonces, profe Jesús, tienes como todavía este resto de noviembre y parte de diciembre todavía para entregar esa nivelación y estas actividades que no se han todavía realizado. No hay ningún inconveniente eh, Bueno, muchas para gracias. hacer. Listo, listo. Entonces, teniendo en cuenta aquí el panorama de nuestro diplomado, la infografía, entonces vamos
a recordar también brevemente, aquí en nuestra sección de aprender, ¿sí? En este cometa, recordemos que acá encontramos 5 planetas que corresponden a 5 cursos que yo debo realizar de manera sincrónica. En algunas ocasiones se trabajó aquí una parte. La idea era que allí también avanzáramos, hiciéramos como ese repaso. Pero si no lo hemos realizado también, la misma situación de las otras actividades, yo puedo realizar 2, 3, 4 cursos o hasta los 5 en un mismo día, en una misma sesión que tenga dispuestas para el diplomado. Lo que sí se sugiere es de que si deben de realizar de manera secuencial, ¿cierto? No puedo empezar por el último curso o después brincar al tercero, porque la plataforma me va a decir que no terminé el curso anterior. Entonces, sí hacerlo de manera consecutiva y cuando termine un curso, si quiero iniciar inmediatamente con el otro, debo de esperar a unos 5 minutos allí en la plataforma o refrescarla o cerrar sesión y volverla a iniciar, pero sí más o menos darle ese tiempito de 5 minutos para poder que se me habilite el otro curso. Espero, profes, que aquí también pues hayan tenido un avance. Si no, invitarlos a hacer, porque esto es pues un componente fuerte dentro del diplomado, realizar estas certificaciones. Recordemos que los cursos siempre están compuestos por 3 niveles. Aquí abajo los encontramos. Voy a colocar un poco al mouse para que me sigan con él. Entonces, recordemos que hay 3 niveles. Sí, hay 3 niveles y en cada uno de los niveles hay 3 actividades que realizar. Uno es el contenido, otro es unas recomendaciones o sugerencias y un quiz de 2 preguntitas. Siempre son los quiz. Tengo que navegar por estos 3 contenidos en cada uno de los niveles, que son 3. Realizar la evaluación final de aprendizaje, que siempre es como de 10 preguntas todas las evaluaciones de los cursos. Y luego, ahí sí, descargo mi certificado. Cuando yo descargo mi certificado, puedo seguir inmediatamente al otro curso si quiero, o si no, pues ya pauso y en otra oportunidad lo continúo. Pero sí, importante realizar estos 5 cursos. Aquí en la parte de experimentar, ¿cierto? Ahorita estábamos en aprender. Aquí en experimentar es donde se encuentran esas experiencias creativas. También son los mismos 5 planetas representados por los mismos títulos. Cultura Maker, el aprendizaje por STEM, el valor de los residuos electrónicos y eléctricos, ideación de proyectos robóticos, una inducción a la programación y esas pedagogías emergentes que también vimos un poco la semana pasada. Dentro de cada uno de estos planetas también se encuentran divididos por grados. Recordemos que yo solamente puedo ingresar al grado octavo y noveno. Entonces, también como compromiso, pues ya que esta semana, profe, se estoy terminando las sesiones sincrónicas, entonces ya va a tener un poquito de tiempo para poder copilar esta información de los otros grados y podérselas compartir. Pues me disculpan por no realizar todavía esta labor, sino que no quiero como confundirlos con esa otra información, estando presente pues las sesiones sincrónicas. Y es un compromiso que tengo como con todos los docentes del diplomado, entonces ya pues me dan como la espera la otra semana para poder mm, darles también acceso a estos otros grados de las experiencias creativas. Listo, entonces vamos a recordar rápidamente también las experiencias creativas que hemos realizado. Sí, entonces recordemos que la primera experiencia creativa iba enfocada hacia el invernadero, controlando mi invernadero. Quiero ser aquí muy enfático, que también lo he hecho. 4 experiencias creativas de las 5 están relacionadas entre sí. Hablamos del mismo invernadero, la misma problemática. ¿Cuál es la problemática? La problemática o el contexto en el que estamos. Entonces vamos a recordar aquí al principio donde nos encontramos que eh, es la conquista del espacio, uno de los retos del siglo XXI,
Y uno de los logros cercanos sería establecer esa primera colonia en Marte. Entonces, digamos que una de las preguntas o de los, además de llegar allí a Marte, otro de los retos es la comida, ¿cierto? Entonces, por eso en la primera guía se hablaba de la importancia del invernadero. Entonces, allí se resaltaban unas preguntas para iniciar pues este recorrido o digamos que esta experiencia creativa. También hay unos elementos los cuales tenemos que tener presentes para realizar el experimento del invernadero que se propone pues acá. Pero aparte de eso, de realizar pues las líneas de código, la programación por bloque, la simulación en Tinkercad o realizar el experimento como tal, también hay digamos que unas otras actividades que complementan esta experiencia creativa. Entonces, también tenemos pues como allí unos conceptos teóricos que ahondar con los estudiantes. También podemos desde la parte artística, desde la parte plástica, investigativa o propositiva, crear otra actividad que se relacione con esta experiencia creativa. ¿Por qué digo esto? Esto con el fin de de generar pues otro tipo de estrategias para que ustedes puedan recopilar estas evidencias. Yo el día de ayer envié un link de un formulario donde les pido, profes, que lo revisen. Denme un momento, yo se los comparto por acá por el chat de, de la sesión de Zoom. Y pues es que allí vamos a realizar como un instrumento de valoración donde ustedes nos van a indicar qué días pues ya nos van a contar con sus estudiantes, se terminan las clases. Pues acá tenemos profes de todo el territorio, entonces tenemos pues como diferencia en esos tiempos. Em, También mm, colocar allí esas observaciones que les he dicho también muy reiterativamente de que ustedes coloquen ese acercamiento al contexto, por qué realizaron una experiencia creativa de una manera, por qué no lograron hacer con todos los estudiantes, por qué se hizo una actividad artística, una actividad plástica, una actividad investigativa, en vez de la simulación o el experimento físico. Entonces, para que, profes, porfa, tengan en cuenta como este instrumento, este formulario, para que nos dejen allí consignado esto, ya que pues es muy importante tenerlo en cuenta, ya que pues esto pues también afecta, digamos, en sí el diplomado, de no poder lograr el objetivo, de pronto no poderlo certificar a ustedes, y pues ustedes ya han tenido aquí un valioso tiempo agendado en el diplomado y pues muchos también hemos avanzado en las evidencias. Entonces es como para tener aquí esto en cuenta, profes. Entonces, como les decía nuevamente, que estábamos haciendo un recorrido por las experiencias creativas. Entonces, recordemos que 4 de ellas son relacionadas a esta misma contexto problemática. Me voy a ir aquí atrás a la experiencia de aprendizaje STEM más A, que se reconoce como la tercera semana del diplomado, la segunda experiencia creativa que vimos, que recuerde que era la importancia de la electricidad, conociendo más sobre la electricidad. Aquí también se proponían diferentes circuitos, hablar sobre la electricidad, las diferentes formas de energía amigables o energías amigables que hay con el planeta, la transformación de la energía eólica, la energía solar. Vemos que aquí trabajamos un poco más estos temas. Y nuevamente, profes, digamos que esta es la única experiencia creativa que se nos sale un poco del invernadero y de la importancia pues de generar este espacio para la comunidad marciana o de humanos que habitan Marte.
pero esta, digamos que también es importante, también tiene algo que ver con la importancia del invernadero, pues porque también si no hay energía eléctrica, pues no podemos realizar ninguno de estos proyectos automatizados o con estos tipos de programaciones para realizar tareas muy específicas. Eh, Luego, siguiendo nuestro recorrido, la experiencia creativa de la cuarta semana, que es ideación de proyectos robóticos. Entonces, allí vimos la automatización, automatizando AND. La experiencia creativa allí iba también relacionada al mismo contexto, en el mismo invernadero, donde se propone realizar la automatización de algunas actividades, como es la recolección y disposición de la cosecha. Entonces, se propone desde aquí, desde esta experiencia creativa, un robot que vaya, que sea el encargado de ir rodando por todo el invernadero y las personas o las personas que están cosechando allí los productos, entonces van a poder depositar allí la cosecha. Entonces, también pues como muy relacionado y muy de la mano con el invernadero, con la misma problemática, aquí se les estoy mostrando qué es lo que tiene, pero aparte de eso también se proponían otras actividades, ¿cierto? Se proponían las actividades, por ejemplo, por ejemplo, aquí había una, espera, yo ya las ubico, profe. Por ejemplo, acá estaba el diseño de este robot o digamos de este dispositivo que nos permite eh, realizar la cosecha. Y también tratábamos aquí como un poco de esa importancia. Acá al inicio la podemos encontrar. No sé, creo que se me olvidó aquí. Sí, sí, aquí en esta página listo. Entonces, estábamos haciendo acá pues como esa simulación, aparte pues de la simulación y del experimento como tal, pues tratábamos temas de importancia como es la automatización de algunas actividades, ¿cierto? Dentro de nuestro campus, dentro de nuestra misma sociedad, inclusive desde aquí pueden surgir ideas un docente que tenía implementado una automatización, algo así similar, para que las puertas de los salones se cerraran no se cerraran automáticamente, pero sí nos avisara por medio de una alarma que había pues una puerta determinada de los salones ajustada o no estaba totalmente cerrada. Entonces es para que ustedes también en la vida práctica pues pongan en colación esa automatización con sus estudiantes. Entonces esa puede ser una actividad de realizar con esta guía, de que sus estudiantes propongan qué cosas se pueden automatizar para hacernos un poco la vida más fácil o más segura, o pues no estar pendientes siempre de esta misma, de una acción, ¿cierto? Como ir a apagar o prender un bombillo, sino que sea totalmente pues automatizado. Vamos a nuestra próxima experiencia creativa. Estamos dando pues un repaso muy rápido de lo que hemos realizado, que este corresponde a la semana pasada, que era la semana 5 del diplomado, RA y RV como bases de pedagogías emergentes. Allí la actividad era hidratemos la tierra, ¿cierto? Entonces recordemos que la semana pasada trabajamos la experiencia creativa de también de automatizar la irrigación de los cultivos, porque es importante, digamos que el agua para las plantas, porque es importante tener en cuenta estos elementos si hay una temperatura muy elevada, unas temperaturas muy bajas, con el fin pues de automatizar un poco más los procesos de este invernadero. También trata sobre la misma problemática o el mismo contexto que venía hablando, e inclusive la experiencia creativa de hoy también va relacionada a esto.
Entonces aquí hay unos circuitos para realizar con los estudiantes. Realizamos este circuito la semana pasada y pues bueno, esta es como la experiencia creativa Hidratemos el agua que ya pues la realizamos la semana pasada. Y la última experiencia creativa se llama Inducción a la Programación en Bloque. Em, entonces, la experiencia creativa de hoy se llama Monitoreando el líquido de la vida. También tiene relación con el invernadero, ¿cierto? Entonces también va muy ligada con la experiencia creativa del año pasado de la irrigación automática. Digamos que aquí es donde yo monitoreo qué tanta agua, qué tanto líquido yo tengo albergado o depositado en unos tanques, pues también para hacer un proceso un poco más autónomo y pues mucho que involucre la tecnología también en estos procesos, que no sea un tanque que yo tenga que estar revisando con una vara métrica o con una bomba que me esté indicando pues si está lleno o vacío, sino que la misma tecnología pues me vaya indicando con un sensor también de distancia, muy parecido al del automatizando ando, para medir los niveles del agua. Entonces, es un momento para compartirles como el video de la experiencia creativa de hoy. Pero entonces, antes de empezar la experiencia creativa, entonces recordar la semana, ¿cierto? Aquí abajo ya encontramos las semanas dentro de nuestro curso, donde allí vamos a colocar esas evidencias que nosotros vamos recolectando, que son de las experiencias creativas con los estudiantes, la apropiación de ustedes como docentes de esas experiencias creativas, que sería ustedes realizando una inducción a los estudiantes, explicándoles o compartiendo las experiencias creativas, o también les he dicho, les he propuesto que cuando realizamos aquí una simulación, ustedes también la pueden ir haciendo en sus computadoras. Terminada el circuito, terminada la simulación, le pueden tomar un pantallazo a esta evidencia y colocarla en la plantilla y de una vez subirla en la semana, ¿cierto? Entonces están estas tres actividades ahí que están viendo en la pantalla. Voy a abrir el Drive, denme un segundo para poder colocar el video. Creativa de la semana 6. Entonces vamos a mirar el video y ya. Creativa Experiencia monitoreando el líquido de la vida. Esta experiencia está marcada en los estándares básicos de competencias del Ministerio de Educación Nacional, el enfoque educativo STEM y la cultura maker para fortalecer las competencias para el siglo XXI. Dirigido a estudiantes de octavo y noveno grado. El estudiante realizará una serie de actividades en torno a resolver problemáticas actuales y a su solución utilizando programación. Los estudiantes adquirirán las herramientas suficientes para desarrollar un dispositivo de medición con la siguiente problemática. Uno de los retos que se ha trazado a la humanidad para este siglo XXI es la conquista del espacio, y el más cercano sería lograr establecer la primera colonia en el planeta Marte. Así es como el año 2021 se dieron hitos importantes en búsqueda de este objetivo, y misiones espaciales como el Perseverance de la NASA, Hope de los Emiratos Árabes Unidos y Tianwen de China. Se hizo posible que llegaran con sus distintos robots y sensores en búsqueda de obtener la mayor información posible, como del suelo marciano, y planear así la llegada de la primera colonia de humanos de la forma más segura posible. Pero aún hay muchos retos que afrontar, y uno de ellos es pensar cómo sería la alimentación de esta primera colonia. Por lo anterior, los estudiantes van a aportar en un proyecto que busca crear un invernadero en Marte para cultivar alimentos, y les corresponde diseñar un dispositivo electrónico que controle los niveles de líquido en los tanques de agua del invernadero. Para lograrlo vamos a utilizar los siguientes elementos: tarjeta Arduino Uno, sensor HC-SR04 ultrasonido, resistencia 330 ohm, protoboard, LED, cables de conexión, cables caimán. Empecemos. Paso 1. Se recomienda que antes de iniciar esta experiencia el docente haya tratado las siguientes preguntas.
¿Qué es un algoritmo? ¿Qué es un programa informático? ¿Quién es un programador? ¿Qué es la programación por bloques? ¿Qué es un procesador? Paso 2. Dentro de la progresión, en el momento USA, los estudiantes comenzarán interactuando con un ejemplo, tratando de predecir el resultado explicado a sus compañeros, de tal forma que les permita entender cómo se construyen estas soluciones. En el aplicativo Tinkercad se realizan simulaciones. El primer circuito contiene una batería, un interruptor, una resistencia y un diodo LED. Este circuito básico permite observar que la corriente necesita un camino cerrado para poder circular. Por esta razón, cuando movemos el interruptor no enciende el LED. Es similar a los interruptores que tenemos en los hogares. Paso 3. Luego de implementar el circuito que ayuda a los estudiantes a comprender la importancia de la alimentación y de tener un camino cerrado para que la corriente circule, se implementará un circuito incluyente, una tarjeta Arduino, que contiene una unidad de procesamiento o microcontrolador. Y como tal, para que el microcontrolador funcione, se le debe indicar instrucciones por medio de programación por bloques. Este circuito desempeña la misma tarea que el primer circuito, encender un LED, pero ahora se tiene la ventaja que el sistema que realiza procesamiento de información y sin instrucciones por medio de la programación por bloques, se puede controlar el encendido y el apagado del LED y de esta forma programar una tarea y no depender de un agente externo que esté encendiendo y apagando el interruptor que aparece en el primer circuito. Paso 4. Siguiendo con la progresión se indica el momento modificado. En este se implementan dos ejemplos. Primero, un semáforo para el cual se adicionan dos LED adicionales al primer circuito implementando con el microcontrolador. Y un segundo que consiste en unas luces estroboscópicas activadas con un pulsador. Este último ejemplo, además incluir bloques de salida y control de tiempos como se venía trabajando, incluye un bloque de entrada que lee el voltaje que hay en el pasador 8 y un bloque de control S1. Paso 5. Ahora, para acercar más los dispositivos que permiten realizar la medición de nivel necesaria para resolver el problema de esta experiencia creativa, se analiza el sensor de ultrasonido HCSR04, el cual está en capacidad de detectar objetos por medio de ondas de ultrasonido. Paso 6. Se modifica el circuito de luces estroboscópicas y se cambia el pulsador por el sensor de ultrasonido. Paso 7. Se explica el bloque de entrada para controlar el sensor. Se activan las luces dependiendo de una distancia programada en el código. Paso 8. Luego de usar y modificar, llegó el momento de crear. Crea un dispositivo para la siguiente necesidad. Se tiene un tanque de almacenamiento de agua en un estado líquido y se requiere generar un monitor de nivel con luces que indiquen el nivel de líquido en su interior. Se requiere entonces indicar 5 niveles. Paso 9. Seleccionar un balde o caneca que permita el llenado con agua y tendrá incorporado el sensor que monitoreará su nivel de llenado. Medir con 1 metro la capacidad máxima de almacenamiento y de ahí definir los porcentajes de llenado que se pide monitorear: 20%, 40%, 60%, 80% y 100%. Paso 10. Diseñar estructura que soporte el sensor. Paso 11. Implementar los LEDs que indican el nivel del tanque. Paso 12. Realizar la simulación. Paso 13. Se realiza la programación por bloques. Paso 14. Se baja el programa a la tarjeta. Paso 15. Probar el sistema. Los sistemas microcontrolados abren un abanico de posibilidades para que los estudiantes puedan desarrollar su creatividad y mejorar su capacidad de resolver problemas. Como se observó en esta clase de sistemas, es común encontrar elementos de entrada y elementos de salida, que interactúan con una unidad de procesamiento para transformar o procesar la información y tomar decisiones siguiendo unas instrucciones previamente programadas para su funcionamiento. Para lograr programar estas instrucciones de una forma más intuitiva, se trabajó la programación por bloques, la cual reduce la carga cognitiva del estudiante al aprender lenguajes de programación y permitir que se concentren más en la parte lógica de la solución. Todo en aras de trabajar procesos de pensamiento como lo proponen las habilidades del siglo XXI.
Bueno, entonces, como podríamos ver, la idea en esta experiencia creativa de la semana es más inducir a nuestros estudiantes a esa creación o programación por medio de bloques. Entonces, profe, vamos a mirar rápidamente aquí la guía. Tenemos ese contexto, problemática, siempre hay unos estándares básicos de competencias. Las metas del aprendizaje estén en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y las competencias del siglo XXI, que en esta categoría, digamos, o en esta experiencia creativa, dice que dentro de las competencias del siglo XXI se encuentra la categoría maneras de pensar. Y en esta experiencia creativa se trabaja esta categoría en la línea del pensamiento computacional, como la capacidad de resolver problemas vinculando conceptos de programación y construcción de algoritmos, capacidad de trabajar de forma efectiva con otras personas, desempeñando un rol específico dentro de un grupo de trabajo. Es también muy poco ese resumen que venimos haciendo con las experiencias del design thinking, la experiencia creativa propia también, es vincular a estos estudiantes a estos procesos, que ellos mismos desarrollen o a partir de sus necesidades o de sus retos que quieren afrontar, creen esa solución. Mm, unas actividades previas, como siempre lo digo, hay actividades previas en estas guías que también podemos implementar si no tenemos los elementos para realizar la simulación o realizar el experimento en físico. Listo, los elementos que vamos a usar para este experimento. Y aquí tenemos como divididos los momentos que están preparados para la guía. Entonces nos vamos a situar. Aquí nos propone ingresar a Tinkercad. Vamos a realizarlo. Pero esta simulación digamos que es muy básica. Esta, profe, la podemos trabajar si estamos haciendo apenas esa inducción o empezando a trabajar, digamos que estos contenidos en Tinkercad. Entonces acá, como nos explicaba el video, la energía tiene que tener como una circulación para poder que navegue libremente, encienda pues algunos artefactos o los elementos que necesitamos. Entonces aquí es como para entender un poco ese circuito que hace la energía eléctrica. Pero entonces vamos a realizar esta programación o esta simulación, que es como la simulación de un semáforo, ¿sí? Entonces vamos a ubicar la faz rápidamente. Por aquí yo ya tenía un ejemplo, profes. Entonces recordemos que en tinkercad.com debemos de loguearnos o iniciar sesión. Una vez iniciemos sesión encontramos esta página donde al lado izquierdo vamos a encontrar el menú, vamos a ir a circuitos, aquí lo estoy señalando, circuitos, entonces encontramos esos circuitos que ya hemos realizado, o también crear un nuevo circuito. En este caso, pues como ya tengo aquí uno creado, les voy a tomarlo como un poco de ejemplo, ¿sí? Este es el circuito que vamos entonces a crear el día de hoy. Eh, Voy a abrir otra página de Tinkercad, igual voy a iniciar uno nuevo, que en la guía digamos que se ve un poco borroso, entonces para agilizar. Entonces, profes, nuevamente, vamos a conectar, vamos primero, perdón, a llevar los elementos a nuestra página principal o a nuestro tablero. Entonces vamos a necesitar 3 resistencias. Recordemos que las resistencias aquí tenían aquí en la lista de materiales teníamos una de 330 ohmios, ¿cierto? Entonces, para la simulación podemos usar la misma. Recordemos que le damos clic a la resistencia y acá se nos abre este cuadrito de color azul. Simplemente vamos a poner entonces el número que nos indica acá, 330 ohmios, 330. Y está en kiloohmios aquí enseguida. Entonces en esta flechita podemos escoger ohmios
que sería el símbolo sin ninguna letra antecedido o precedido de él. Y así nos va a quedar como los colores que nos están sugiriendo en la guía. Lo mismo vamos a hacer con estas otras dos resistencias. Simplemente le colocamos 330 ohmios y la tenemos ya como listas para utilizar. También nos hacen falta 3 LEDs. Aquí están. Estos son como los primeros elementos que hay aquí al lado derecho. Necesitamos la placa de pruebas o la protoboard. Y bueno, a veces nos sucede esto que me sucedió a mí. De pronto inconscientemente unimos un cable, entonces si siempre nos va a seguir y si damos clics, pues vamos a empezar a tener ese cable por todos lados. Entonces ahí lo que les sugiero es que siempre conéctelo hacia otro lado. Siempre necesita un punto A y un punto B para conectarse y simplemente ya ahí sí lo puedo borrar con la tecla de borrar, la tecla suprimir o simplemente aquí en la parte superior izquierda de la pantalla está el botecito de basura borrar. También arriba aquí donde vemos el logo de Tinkercad, podemos darle clic a este nombre y allí poner el que nosotros necesitamos. En este caso voy a poner ejemplo, eh, semáforo, grupo 17. Listo. Pues así ya me queda el nombre guardado de este proyecto, de este circuito. Listo, entonces aquí se me conectaron, digamos que estos LEDs, entonces los voy a sacar de la protoboard para que no se me confundan y necesito el Arduino. Aquí está el Arduino. Y creo que no necesitamos más elementos. Vamos a mirar el circuito. Entonces vemos las resistencias, digamos, estos son cables y los LEDs. Ok, eso es lo único que necesitamos. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Vamos a coger y vamos a ubicar primero, a darle como energía, como nos lo dice aquí el circuito, generar la conexión entre la placa de base o la protoboard y el Arduino. Recordemos que esto lo hacemos de una manera muy sencilla, conectando el GND, es tierra, lo vamos a conectar hacia la polaridad negativa y el de 5 voltios a la polaridad positiva. Listo, yo para cambiarle el color a mis cables, entonces este le selecciono, le doy un clic y voy aquí a este recuadrito de arriba de color y allí le cambio a color rojo. Y lo mismo voy a hacer con este, lo cambio a color negro. Listo, ya tenemos aquí nuestra conexión. Entonces ahora lo que vamos a realizar es de que vamos a ubicar nuestras 3 resistencias conforme lo está indicando como el gráfico, ¿cierto? Entonces esto se puede ubicar en cualquier lugar de la placa. Podemos hacerlo seguido, dejando algunos espacios. Para unos espacios para detallar mejor. ¿Sí? Entonces, una vez conectadas nuestras resistencias, vamos a conectar en la parte de arriba nuestros diodos o LEDs. Entonces vamos a hacer la conexión también de ellos. Arribita de la resistencia. Noten que el cátodo fue el que yo conecté con la resistencia. Asimismo está en nuestra simulación. Se los voy a mostrar aquí en la que hice. Sí, fue el cátodo el que ubiqué con la resistencia. Entonces acá está el cátodo con nuestra resistencia. Listo. Ya tenemos ubicados allí como unos elementos básicos para hacer nuestro semáforo. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es un puente de aquí esta polaridad negativa, aquí abajo hasta la negativa. A veces necesitamos un poco más de conexiones, entonces es bueno tenerlas. Bueno, aquí cambio otra vez el cable color negro que lo tenía en a rojo, pero pues eso se cambia. Esto sucede, yo lo puedo cambiar, listo. Entonces ya hice esta conexión, ahora lo que nos indica es que vamos a conectar nuestras resistencias
con la polaridad negativa, ¿cierto? Entonces vamos a hacer la conexión de esta línea de nuestras resistencias. Recordemos que toda esta línea yo lo puedo conectar de cualquiera para que miren. Voy a conectar de aquí a aquí en cable negro. Voy a conectar esta desde acá abajo. Y esta la voy a conectar desde el medio, pero la voy a tirar hacia este lado para que miren que pues eso no afecta en la conexión. Lo puedo realizar de cualquier manera. Hay otra parte importante, nuestro semáforo tiene 3 colores, ¿cierto? Entonces vamos a cambiarle el color a nuestros LEDs. Para cambiar el color a nuestros LEDs, simplemente voy a dar clic encima de uno de los LEDs, el que necesito cambiar. En este caso va a ser el de la mitad, al color naranja, que es el segundo color de nuestro semáforo. Entonces voy a ponerlo aquí, siempre me va a salir este recuadrito. Aquí aparece color, simplemente le pongo naranja. Y el último, que va a ser de color verde, entonces le doy un clic y lo cambio a color verde. Este lo dejo pues en rojo. Ahí nuevamente me ocurrió lo del cable, entonces ya lo conecté y lo suprimí. Listo, entonces ya tenemos los colores. Ahora lo que necesitamos es generar estas conexiones de aquí arriba, que les estoy mostrando en la guía. Y estas van conectadas hacia un pin del Arduino. Entonces, es tener muy en cuenta aquí en qué pin yo voy a conectar esos cables. Entonces voy a conectar el ánodo de de nuestro LED, el ánodo, toda esta lineecita puede ser. Entonces también las voy a sacar de diferentes puntos para que vea que esto no nos afecta. Entonces voy a cambiar este color rojo, que es ese color que necesito. Entonces voy a conectar este cable, digamos que lo voy a conectar a la terminal 2. ¿Listo? Puedo empezar desde el 0, el 1. Bueno, vamos a hacerlo desde el 0. ¿Listo? Vamos a conectar este al 0. Luego voy a hacer la conexión de color naranja. Voy a cambiar el cable a color naranja. Perdón. Y también lo voy a conectar aquí por aquí arribita, el cable naranja. Y este va a ir al 1. ¿Listo? A este punto 1. Y finalmente voy a conectar el de color verde. Desconecto el de color verde. Este lo voy a conectar aquí al lado de la patica del ánodo. Y lo voy a conectar al D2, aquí donde estoy bien. Listo, ya tenemos nuestras 3 conexiones. Tenemos que tener en cuenta estos números para el momento de realizar el código, la programación por código, poder determinar cuál es el color que se debe encender y cuál no. Listo, entonces ya tenemos nuestra conexión básica. Es muy sencillo este circuito. Ahora lo que tenemos que hacer es dar el código. Entonces vamos a dar aquí clic en código donde estoy señalando. Se nos despliega esta ventana. Voy a ampliarla un poquito más. Voy a borrar estas líneas de código que no me sirven. Las arrastro hasta aquí, hasta la parte de abajo del botecito de basura. Suelto. Y voy a ir nuevamente a mi guía. Y voy a mirar qué bloques de código entonces me piden. Acá me piden unos bloques de código. Ver aquí más abajo. Digamos que esta es como la manera lógica de hacer nuestro semáforo. Entonces nos está pidiendo unos bloques de control, unos bloques de matemáticas. También nos está pidiendo bloques de entrada, ¿sí? Entonces nuevamente les voy a mostrar como el circuito que ya había realizado para verlo un poco mejor. Entonces este es el código que vamos a realizar, ¿cierto? Entonces vamos a colocar 3 bloques de control de sí. Entonces vamos a ir a control y vamos a colocar estos de sí. Vamos a empezar con el primer color, y luego repetimos esa disposición. Vamos a leer el pasador digital en 4. Este va a hacer referencia a nuestro color rojo en el circuito, ¿cierto? Entonces voy a ir al bloque de matemáticas que necesito. Necesito este bloque de matemáticas.
Lo dispongo en en mi pizarra. También necesito este bloque de entrada. Necesito un bloque de entrada, leer el pasador digital, ¿cierto? Es este el que necesitamos, leer pasador digital. Es leer pasador digital. Y también necesitamos, bueno, necesitamos uno de salida y otro de control. Definir este pasador, entonces uno de salida, definir pasador. eh, en alta, en alta. Listo, entonces aquí como que alta nos refiere a que está encendido o apagado. Deme un minuto, profes, qué pena. Listo, entonces como les decía, entonces ya tenemos aquí nuestros elementos básicos para empezar a programar. Entonces lo que vamos a hacer es a ubicar este leer pasador digital. Entonces recordemos que en el LED rojo habíamos escogido el 0. Entonces ahí lo dejamos en 0, leer pasador digital 0. Y lo vamos a ubicar dentro de de nuestro bloque de matemáticas, que es de color verde. Cuando yo doy clic sostenido aquí, miren que el ovalito donde está escrito 1 se resalta de un color blanco. Eso me indica que yo ya lo puedo soltar allí y él se me integra a este bloque. Y la función que le voy a dar es menor que, entonces alta, sí, voy a dejarlo tal cual está aquí, creo que así fue que nos funcionó, yo modifiqué este código. Bueno, ahora que estemos simulando, podemos modificar cada una de estas cosas y miramos cómo reacciona en el circuito que realizamos. Entonces vamos a colocar acá alta. Entonces voy al bloque de matemáticas nuevamente. Aquí un botoncito alta. Simplemente lo arrastro y lo pego y lo integro aquí. Y luego debo de integrar este bloque de matemáticas aquí al control. También arrastro y lo pego. Entonces, si leemos el pasador en el digital 0, ¿cierto? En alta lo leemos prendido. Entonces vamos a definir y vamos a definir que ese LED efectivamente se prenda y vamos a dar una espera de, pues de aquí cogemos, entonces ya nosotros modificamos esos segundos. Vamos a dar una espera en un principio de 4 segundos y nos faltaría otro bloque. Aquí me hace falta ese bloque, es nuevamente definir este pasador, el bloque de salida, vamos a definir el pasador 0, pero esta vez lo vamos a definir en baja. ¿Cierto? Entonces eso quiere decir de cuando se lea este pasador 0, primero se prende, dura 4 segundos encendido y luego pues le vamos a apagar. Asimismo vamos a hacer lo mismo con estos otros dos botones, ¿cierto? Entonces vamos a ubicar uno de sí, luego uno de matemáticas, ya esto se hace pues mucho más rápido. Matemáticas, en el de matemáticas vamos a leer el pasador digital. Sí, vamos a leer este pasador digital. Bueno, como les decía, ahorita vamos a modificar este menor mayor que, ya que yo creo que yo los modifiqué. Vamos a mirar y cuál nos funciona. También vamos en alta, entonces nuevamente alta. Vamos a poner estos otras vez, dos de salida, definir pasador. Ubicamos dos y uno de control. Listo. Y uno de control donde vamos a hacer una espera, esta vez de 2 segundos, y este en baja. Entonces miremos ya ahorita, tenemos que definir qué pasador va a ser. Este estaba en el pasador 1, entonces el color naranja lo definimos en el pasador 1. Y finalmente repetimos otra vez la misma operación, ¿cierto? Entonces vamos a ubicar uno de matemáticas. Que necesitamos, después uno de entrada,
ver pasador digital. Aquí también tenemos que ponerle pasador digital 1. Me he olvidado. Y aquí pues ya vamos en el 2, ¿cierto? Que sería el de color verde, el 2. 2 de salida, vamos a 2 de salida. Definir pasador de salida, listo. Ahora uno de entrada, ya lo tenemos. Ah, nos falta otro de control, que vamos aquí a esperar también 4 segundos. El, pues este puede ser un poco más, vamos a dejarlo en 6. Y que aquí que sea baja, el pasador va a ser el número 2. Ahora aquí como programar esto para darle una lógica. Y ya tenemos nuestra línea de código básica para hacer funcionar nuestro semáforo. ¿Listo? Entonces vamos a mirar si realmente sí funciona. Vamos a darle clic en iniciar simulación. Bueno, entonces acá nos dice que algo pasó, ¿cierto? Solamente quedó encendido nuestro botón verde. Entonces vamos a mirar qué fue lo que pasó. Creo que va relacionado con esto en igual. Vamos a dejarlo como estaba en el otro ejemplo, mayor, menor, menor igual. Igual aquí, como les digo, profe, vamos cambiando esto. Aquí podemos ir definiendo pues todas estas cositas y mejorando nuestro código. Entonces ahorita sí, como pueden ver, el LED de color rojo, luego se apagó y se prendió el de color naranja y finalmente el de color verde, que se va a durar más segundos prendido, y luego nuevamente empezamos la secuencia. Si yo ya le quiero agregar nuevas variables a estos LEDs o que se prenda ya de pronto un dispositivo, simplemente voy agregando allí estos elementos al circuito y voy programándolos. No sé si hay dudas, inquietudes aquí al respecto, profes. Recuerden que esta es una de las evidencias que entregamos. Pueden tomar un pantallazo para que quede allí consignada esta evidencia parte de ustedes. Entonces eso digamos que es como la experiencia, o digamos la simulación, una de las simulaciones que tiene esta experiencia creativa, ya que la otra simulación pues era muy sencilla. Voy a mostrárselas brevemente, que era con una batería, un LED, la resistencia y un interruptor, ¿cierto? Y la segunda es esta, que es realizar como un semáforo, programar un semáforo es lo importante. Aquí lo importante no es hacer el circuito, sino más es programar de manera lógica el semáforo. Por ejemplo, aquí un ejercicio interesante sería los estudiantes que ellos mismos, por ejemplo, identifiquen qué bloques de código se necesita para poder automatizar esas luces, ¿cierto? O que tengan una secuencia de encendido y apagado, de tiempos también, aquí estamos manejando. Y finalmente, aquí hay otra donde se le integra ya es el sensor de distancia, ¿cierto? Este sensor ultrasónico. Entonces, como pueden ver, aquí es muy similar la conexión, solo le agregamos es como un elemento más. Digamos que este sí es un circuito como más emparejado a la guía, que es para medir el nivel del agua. Entonces, si hay una distancia es agua, entonces se va a encender un bombillo. Si está a otra distancia, pues se va a encender el otro bombillo. Nos va a indicar pues que si está lleno o está vacío. También aquí hay una línea de código ya establecida para él. Igualmente aquí en el paso a paso también nos van explicando brevemente cómo realizar este tipo de experiencia, este tipo de circuito. Entonces, por acá hay una pregunta en el chat. Bueno, buenas tardes para todos. Ya veo que somos un poco más, no estamos ya tan solos. Agradecerles a los compañeros y recordemos que esta es como nuestra última sesión sincrónica del diplomado. Entonces vamos a continuar con nuestra otra última fase del diplomado, que va referenciado a la fase de implementar. Denme un segundo, ya les comparto la presentación para continuar con esta parte.
Antes pues, de empezar como nuestra Little Drive, Bueno, ahorita sí ya les voy a compartir entonces la pantalla nuevamente para mirar el video. Fase 5 del Design Thinking, implementar. El proceso de diseño no termina aquí, por el contrario, la puesta en marcha en el contexto real abre la posibilidad a la mejora continua. La implementación es la puesta en marcha en el contexto real de la solución creativa diseñada a lo largo de las 4 etapas previas. La fase de implementación está compuesta por 3 momentos clave. La primera es la puesta en marcha, organización de acciones y recursos para poner en contexto real la solución. La segunda es la apropiación del usuario, observación y validación del comportamiento de las personas con la solución. Y la tercera son las oportunidades de mejora. Es un feedback para mejorar la continuidad de la solución. Para lograr una implementación exitosa de la solución diseñada es importante tener en cuenta: manejo de recursos eficientemente. Usar los recursos económicos de tiempo y energía del equipo de manera responsable. Alinear el equipo. Los miembros del equipo deben tener clara toda la información relacionada al proceso de desarrollo de la solución. Liderar efectivamente. Asignar un responsable de la implementación que esté atento al cumplimiento del cronograma y de solución de manera rápida a los posibles inconvenientes. Identificar problemas. El líder deberá estar atento a cualquier problema que surja durante el proceso de implementación y de solución rápidamente. Cumplimiento del cronograma. Todo el equipo debe estar en capacidad de liderar las acciones asignadas y mencionar en el tiempo oportuno las posibles causas que puedan retrasar su trabajo o requerir de una ampliación de tiempo. Identificar oportunidades de mejora. La implementación trae consigo feedback por parte de las personas que están interactuando con la solución. De aquí surgen nuevos insights que pueden agregar valor a la solución. En la cultura tech, los desarrolladores suelen trabajar un sistema de entrega de fases, pues son conscientes de que el producto final nunca está terminado del todo, ya que habrán oportunidades de mejora. Estas frases también pueden ser tomadas en cuenta para denominar el proceso de mejora de la solución. Primero, fase alfa. Es la versión inicial del prototipo. Aquí se evidencia la mayoría de problemas. Segundo, fase beta. Es el momento en el que la solución ha cumplido con los objetivos principales. Tercero, fase gamma. La versión más cercana al cumplimiento de todos los objetivos, teniendo en cuenta las mejores propuestas por las personas que han usado la solución. El Scrum Board. Este proporciona una estructura de trabajo que divide el tiempo en partes o estados determinados para llevar a cabo la trazabilidad de las tareas que se deben realizar. Está compuesto por: primero, lista de objetivos. Es una lista de trabajo donde se especifican las acciones a realizar para cumplir con los objetivos. Segundo, to do o por hacer. Son las acciones y tareas que se han seleccionado de la lista de objetivos para comenzar a trabajar. Tercero, in progress o en progreso. Las tareas o acciones en las que el equipo está trabajando actualmente. Y cuarto, done o hecho, que son tareas o acciones completadas. El feedback es clave para la mejora continua. Para lograrlo de manera adecuada debemos tener en cuenta: primero, indagación. Es un momento clave para recopilar todo el feedback sobre la experiencia que vivieron las personas con nuestra solución. Segundo, nuevos insights. Categorizando el feedback encontraremos información sobre los puntos de dolor y de felicidad de nuestros estudiantes, relacionados directamente con la solución y las experiencias que ofrece. Tercero, mejoras encontradas. Los insights son el insumo para la mejora continua. Con ellos identificamos oportunidades y fortalezas de la solución. Entonces, implementar. Esta es nuestra última fase de Design Thinking.
implementar. Yo sé que debido pues a el tiempo que tenemos del diplomado, pues no vamos a alcanzar a hacer esta implementación, pero entonces dentro de la guía vamos a desarrollar un párrafo muy reflexivo, ¿cierto?, acerca de esa implementación, pero recordemos también que en la fase prototipar nosotros hacíamos, digamos que una fase alfa de este diseño, donde no tiene todas las funcionalidades, no tiene todas las apreciaciones necesarias, pero sí es un buen momento para empezar a hacer estos feedbacks que nos hablaba el video, esta implementación con el público ya en general, mirar qué errores tiene, qué podemos descartar, qué podemos mejorar. Entonces, voy a dar pie pues, a la presentación del día de hoy. En un minuto ya se las comparto en pantalla. Entonces, implementar nuestra última fase de Design Thinking. El objetivo de esta fase es ya implementar la solución ideada o creada o el desafío encontrado para hacer un test de aceptación dentro del público objetivo. En nuestro caso particular, haremos una variación a esta fase y nos centraremos en diseñar la experiencia creativa donde involucremos ya a los estudiantes de nuestro grado de la solución del desafío de nuestro entorno. Aquí es importante entonces que conozcamos las características de esta fase. ¿Qué es implementar? La implementación es la puesta en marcha en un contexto real de la solución creativa diseñada a lo largo de las 4 etapas de descubrimiento de necesidades y desafíos, donde donde conectamos, entendimos, imaginamos y prototipamos posibilidades que agregan valor a la vida de las personas de nuestro entorno. Esta fase es del Design Thinking, la última, es un proceso muy interactivo. Quiere decir que constantemente estamos evaluando y testeando la relación del público objetivo con la solución creada y la pertinencia de la misma en el desafío. Esto implica mantener atentos a nuevas necesidades, problemas de aplicación de la solución y cambios del pensamiento que puedan generar nuevas ideas y fortalezcan la solución inicial. Comprendemos la solución creativa diseñada como un ente vivo que se manifiesta y transforma en la medida en la que la relación con las personas, en la que se relaciona pues con las personas para la que fue diseñada. La fase de implementación también requiere un compromiso muy alto por parte del equipo que la ejecuta, que ejecuta esta solución, pues implica definir objetivos de trabajo, administrar recursos para materializar esta solución y generar cronogramas de trabajo. Digamos que estos 3 momentos claves tenemos la puesta en marcha, apropiación del usuario y oportunidades de mejora. Todas están como muy entrelazadas. También vamos a mirar estas características principales de la fase implementar. Recordemos que cada fase tiene unas características principales. Aquí es que tenemos como objetivo poner en uso en el contexto real la solución creada mediante la metodología del Design Thinking. Esta fase también permite medir el grado de aceptación de la solución creada por parte de nuestro público. También nos permite medir el grado de pertinencia de la solución creada, si la solución o la necesidad o el desafío encontrado, pues sí atiende como a estos objetivos, a estas necesidades. Y esta fase nos ofrece información valiosa para continuar en el proceso de interacción y de mejora continua. Comencemos el proceso de implementación poniendo en marcha la materialización de la solución en su versión beta. Digamos que esa versión alfa la podemos llamar como la fase de prototipar. En la fase anterior pudimos ya haber diferenciado esa fase alfa, aquí ya estamos en esa versión beta. Nos referimos a una versión beta cuando consideramos que la solución diseñada cumple con los objetivos principales
pero sigue siendo necesario este feedback para poder asegurarse así, que así sea, pues, o que así sí sea tomado de la mejor manera por las personas. Para lograr la implementación exitosa, debemos realizar un muy buen trabajo de prototipado en la fase anterior, por eso esa versión alfa, por eso nos dice que la versión beta solamente se logra es cuando ya tengamos como muy definidos y perfilado nuestra necesidad y nuestro, pues ya hemos materializado esta solución. Entonces existen como mm, digamos que, digamos que para poner en marcha la solución diseñada, existen tres acciones fundamentales para que sea posible y exitosa. Nos lo mencionaba en el video, alinear al equipo, saber qué roles van a cumplir dentro de estas actividades, qué funciones, qué habilidades también tienen dentro del equipo, qué debemos de comunicar también, es también quién asume los liderazgos, es muy importante tener en cuenta eso. Otros es esos objetivos a lograr en equipo, ¿cierto? Que se deben de plantear en esta alineación y funciones específicas de los miembros y el cronograma de trabajo. También, pues, digamos que organiza y ordena eh, el éxito, bueno, organiza y ordena todas las actividades para el éxito o la buena implementación de esta experiencia creativa. Por esto, pues generar estos cronogramas nos facilita definir el tiempo de los objetivos y asignar a los responsables de las tareas. Acciones rápidas, digamos que es otra pieza pues fundamental para tener en cuenta en esta fase. Ejecutar de forma rápida y ordenada las acciones evita los cuellos de botella, permite responder oportunamente a los posibles problemas de la implementación que se presentan y también facilita el flujo de trabajo de manera óptima para lograr acciones rápidas en la implementación. Digamos que trabajaremos con una herramienta que se llama Scrum Board y que voy a nombrar más adelante. Tips para la implementación de nuestra solución. Manejo de recursos eficientes. Hace referencia pues a estos recursos económicos, de tiempo y energía de nuestro equipo. Saberlos manejar y optimizar estos recursos. Alineación del equipo. Los miembros del equipo deben tener muy clara la información que se trabaja durante el desarrollo de la solución y las acciones necesarias para dicha implementación. Un liderazgo efectivo, ya lo había mencionado mucho en la definición de los roles. Identificación rápida de problemas. El líder de la implementación, en este caso pues sugiero que son ustedes mismos docentes, deberá estar atento a cualquier problema que surja durante el proceso de esta implementación y movilizar el equipo y los recursos necesarios para dar la solución de manera rápida. Cumplimiento de cronograma, a veces es difícil, ajustado, cumplir estos cronogramas, pero pues siempre es bueno tenerlos allí presentes para poder tener como una base de trabajo siempre, o remitirnos a un lugar que ya que esté en el cronograma para mirar en qué lugar o en qué punto de la experiencia creativa andamos o en el proyecto como tal. Identificación de oportunidades de mejora, esto es constante. Siempre estamos hablando de estas oportunidades de mejora, inclusive desde la fase de imaginar, desde la fase de prototipado. Siempre estamos viendo oportunidades de mejora, siempre hay un surgimiento de nuevas ideas, nuevos conocimientos, nuevas cuestiones, nuevos insights y demás. ¿Qué es el Scrum Board? Como lo había mencionado anteriormente, esto es una herramienta que mm, que proporcionamos, mejor dicho, desde una metodología, así como las otras actividades o metodologías que les hemos puesto a ustedes aquí en colación. No vamos a trabajar la metodología completa, esto es una metodología Scrum, se denomina así, solo vamos a trabajar el Scrum Board, que es como el tablero. Digamos que el Scrum Board nos proporciona una estructura de trabajo que divide el tiempo en partes o estados determinados
para llevar la trazabilidad de las tareas o acciones que se deben de realizar en nuestra experiencia creativa o esos objetivos planteados para lograr una implementación exitosa. Además, fomenta mucho el trabajo en equipo y la responsabilidad compartida. Elementos del Scrum Board. Se organizan en 4 columnas de manera progresiva, como lo muestra el gráfico. El backlog o lista de objetivos es una lista de trabajo donde se especifican acciones a realizar para cumplir las metas, los objetivos propuestos. Se recomienda que las acciones allí descritas sean lo más específicas y concretas posibles. Recordemos que estas acciones o tareas corresponden a componentes claves que definimos para la solución en la fase de ideación y prototipado. To do, por hacer. En esta columna, sería la segunda, se ubican las acciones y tareas que se han seleccionado de la lista de objetivos para comenzar a trabajar en ellas, ¿cierto? De una manera ordenada, no hacerlas todas al mismo tiempo. Hay otras que se llaman in progress o en progreso. En esta columna ya se ubican esas tareas o acciones que el equipo ya está trabajando. Sí, en que ya estamos diseñando, ya estamos haciendo esa parte creativa, esa parte artística, estamos haciendo la parte investigativa o estamos ya desarrollando las simulaciones dentro de los software. Entonces también ya eso sería una parte de in progress. O si no, bien, todavía no está en progreso, todavía no lo hemos empezado alguna de estas sesiones, pues ya lo tenemos en to do o por hacer. Y finalmente está la última columna que es done, hecho. En esta columna ya se ubican esas tareas o acciones completadas y ya hemos terminado esa fase investigativa o ya hemos realizado algunas pruebas desde los simuladores de circuitos, entonces ya esas las damos como por hechas y las vamos a ubicar aquí en esta columna. Y pues se van pasando, ellas van pasando de columna a columna según en el estado en que se encuentran. Este Scrum Board podemos trabajarlo de 2 maneras, de forma física, con materiales del entorno, como pliegos, tableros, cartulina, marcadores y demás. Y ahí utilizamos pues ya nuestra creatividad. O si no, trabajamos de manera digital a través de softwares gratuitos como Trello, Asana, Airtable. Entonces, ya les voy a compartir el contenido digital, las páginas web que les acabé de mencionar y también un contenido adicional en YouTube para que revisen, Nelson, muy buenas tardes, para que revisen este material entonces, que también pues les sirve para otros proyectos que ustedes estén realizando o allí organizar un poco más mis tareas diarias. No solamente pues el Scrum Board me sirve para el design thinking, me lo puedo implementar en mi vida cotidiana. Apropiación del usuario estudiante a través del diseño de la experiencia creativa posterior a la implementación en su versión de nuestra solución. Debemos entrar la experiencia que ha tenido pues el usuario, el estudiante, ustedes como docentes, para comprobar si sí hemos cumplido con esos objetivos planteados en un principio y por ende si verdaderamente estamos agregando valor al proceso de enseñanza y aprendizaje con nuestra solución. Si al momento de interactuar las personas con estas, digamos que con estas experiencias o con estos artefactos, logramos vincular ese aprendizaje también o esas habilidades del siglo XXI. Entonces, digamos que estos son unos elementos claves que debemos de prestar atención e indagar en ellos. ¿Cómo se comportan los estudiantes en relación con la experiencia? Tener muy en cuenta esto. ¿Cómo vive el estudiante la experiencia planteada? ¿Cómo utilizan las herramientas o materiales? También indaguemos por qué hacen las cosas de determinada manera. Digamos que esto es muy importante, indagar por qué se hacen las cosas de determinada manera en nuestra vida cotidiana, con algunos artefactos, algunos experimentos o algunos elementos electrónicos o eléctricos de nuestra casa, digamos que tienen determinadas formas de hacerlos. Inclusive se comparten, así sean marcas distintas o artefactos diferentes, comparten una semiótica o una simbología parecida.
entre ellos para eso mismo, para brindar una interfaz cómoda con el usuario, porque de cierta medida ya estamos acostumbrados a relacionar este tipo de iconografías, de botones o de colores con algunas acciones pertinentes o acciones fijas o muy estructuradas dentro de estos aparatos. Un ejemplo de tantos que hay es, por ejemplo, la lupa que encontramos en muchos artefactos, en muchas aplicaciones, en muchas páginas web, el buscador, en navegadores. Siempre encontramos esa lupa, inclusive en nuestro propio sistema operativo, y referencia esa búsqueda o hace referencia a la palabra buscar. Si yo veo una lupa, una barrita en medio con una lupita, eso me da a entender a mí que yo allí puedo buscar, puedo pues indagar un poco más, ya sea buscando aplicaciones, buscando imágenes, buscando sonido, buscando video, bueno, en fin. Otro ejemplo muy claro es, por ejemplo, el icono que trae el botón de encendido y apagado en los aparatos eléctricos, inclusive digitales también, ya viene ese icono, que es como un círculo que no se alcanza a completar y en la parte de arriba tiene una rayita, una rayita. Entonces siempre semióticamente lo representamos o reconocemos esto que es un botón de encendido y apagado. Entonces, aquí, profes, es muy importante tener nosotros en cuenta también esto en nuestras experiencias creativas, porque se hacen unas cosas de determinada manera y sería copiar o tener en cuenta esos elementos al momento de diseñar nuestra propia experiencia creativa, ya que esto va a brindar una mejor interacción con el usuario. Esa interfaz va a ser mucho más agradable para el usuario. Bueno, entonces acá, por ejemplo, aquí dice si existieron momentos de confusión con las actividades a realizar, cuáles fueron y por qué. También tener en cuenta esto, si tuvieron dificultad las personas al interactuar con estos elementos, qué fue lo que pasó. Preguntemos también en cuáles momentos sintió que su aprendizaje fluyó mejor, hicieron mejor las cosas y también pidamos comentarios adicionales respecto a la experiencia. Muy importante tener aquí en cuenta esto. Recordemos que igual que en la fase de conectar es muy importante documentar todas las observaciones, comentarios, opiniones e ideas que nos dan los estudiantes o las personas con las que estamos realizando este feedback eh, para poder, digamos que para poder hacer una mejora de nuestra experiencia. Feedback, componentes claves para la mejora continua. Digamos que uno de los activos más valiosos de un proceso de design thinking es este feedback. ¿Por qué? Digamos que el feedback nos indica si la solución diseñada sí cumple con las expectativas y genera satisfacción en las personas. También el feedback nos indica si la solución es bien recibida y apropiada de manera fácil y rápida por las personas. Nos indica nuevas necesidades o aspectos significativos que pueden agregar mayor valor. Indica también mejoras continuas y elementos que podamos descartar o reemplazar de nuestra experiencia creativa. Eh, este proceso de diseño creativo a través de la metodología del design thinking es un proceso muy interactivo que constantemente se está validando con el público o con las personas de su entorno. Digamos que estas versiones alfa o beta son muy importantes en el contexto, ya que ellas son las que mayor información me van a recopilar o me van a recoger. Digamos que este feedback es un alimento para nuevos aprendizajes y nuevos retos, de una mejora continua, siempre, constantemente, mejoras encontradas, estamos pensando, pensamos en unas ideas ya. Digamos que esos tres componentes claves componen el feedback, una indagación, nos dan nuevos insights o nuevos patrones y encontramos mejoras. Definitivamente, si esto lo ponemos en relación con el público, siempre vamos a encontrar una mejora, nunca vamos a hacer algo perfecto. Entonces aquí, por eso es importante también reconocer esos recursos que tenemos, que con pocos elementos, de una manera económica, podemos realizar estos experimentos y encontrar esas mejoras para así cuando vamos a hacer ya el real o ese prototipo final, entonces
nos quede de una mejor manera. Bueno, este tablero de mejoras continuas, como lo proponía también el video, permite ordenar nuevamente los insights encontrados en el proceso de indagación realizada con los estudiantes o el público objetivo respecto a la experiencia vivida con la situación diseñada, con la solución diseñada. ¿Para qué desarrollamos? Para el desarrollo de mejoras continuas trabajamos específicamente con dos insights. Los puntos de felicidad, qué salió bien, qué fue lo que mejor, lo que más gustó, y también esos puntos de dolor, lo que salió mal, lo que no salió tan bien, lo que dificultó. Nos centramos entonces en generar alternativas de mejora en esos puntos de dolor evidenciados, los cuales mencionamos en la columna que podríamos integrar a continuación para generar estas posibles soluciones. Haremos uso nuevamente de las herramientas de brainstorming o lluvia de ideas que se trabajaron en la fase 3, imaginar. Entonces aquí nuevamente hacemos como en ese feedback, nuevamente pasamos rápidamente por las demás fases. Por eso, profes, también les decía mucho la semana pasada que si nosotros ya estábamos realizando un tipo de experiencia creativa en nuestras aulas o un proyecto educativo que involucrara la tecnología y la electrónica, los aparatos eléctricos o la automatización para solucionar problemas de la vida cotidiana, podíamos adecuarlo a esta guía, a estas fases, porque siempre ellas están retroalimentando, ¿sí? Quizás volviendo al ejemplo que había tomado en un principio, en sobre el docente que está realizando estas puertas de sus aulas de clase donde le está colocando una alarma, una mejora podría ser que se cierren solas, ¿cierto? Que una alarma determine o indique que la puerta está abierta y luego este circuito inmediatamente active una polea o active un motor, sí, o active, bueno, o active un hidráulico y entonces cierre la puerta. Entonces allí también podemos hacer siempre mejoras, agregar elementos, quitarlos y demás. En el cuadro de mejoras continuas podemos trabajarlo también de dos formas, nuevamente de forma física o de forma digital, a través pues de las páginas web que ya les había mencionado antes, Trello, Table, donde nos permite pues crear estos tableros interactivos y de manera digital, o si no, pues los hago de manera física, que también es valedero y a veces es mucho más, eh, digamos que mucho más objetivo este tipo de visualizaciones físicas y más en nuestra área escolar. Entonces, digamos que Design Thinking, recordemos que el propósito del Design Thinking es diseñar soluciones centradas en las personas, teniendo como objetivo causar un impacto significativo que transforme sus vidas, su forma de ver y experimentar el mundo. Por eso, profes, aquí yo les decía mucho en que tenemos que tener en cuenta la comunidad, ellos qué quieren, qué les gustaría aprender, qué necesidades ven, qué retos quieren afrontar. Por eso lo importante de esta fase es conectar, porque yo desde allí voy a sacar esas necesidades de mi comunidad y eso mismo es lo que voy a enseñar. Y como la comunidad se va a sentir identificada con estas necesidades porque son muy cercanas a su entorno, entonces van a prestar más atención, vamos a tener una muy buena lluvia de ideas para darle solución o a ese reto o a esa necesidad que se afronta en el contexto. Entonces, profes, aquí la invitación es a que estas experiencias creativas que ustedes están diseñando, que son propias, queden como insumo, pero no solamente queden allí como el insumo en papel, sino que ustedes también logren adaptar este design thinking o esta metodología en sus quehacer docente y puedan implementar a través de estos retos y necesidades, puedan mejorar o digamos que profundizar esas habilidades de nuestros estudiantes, esas competencias del siglo XXI. Como lo mencionábamos en las otras fases, pues son competencias muy de la vanguardia que requieren de personas que interactúen con esas problemáticas que se enfrenta uno al día a día, que está expuesto y darle soluciones creativas a esas mismas problemáticas.
Pues bueno, no sé si de pronto hay alguna duda, inquietud o sugerencia. Los escucho, es el momento. Profe, una preguntita. Sí, La José. etapa de prototipar y de mejorar y de diseño continuo, sabiendo que no tenemos herramientas. Yo estoy un poquito atrasado y estoy intentando ponerme al día. Sí, Pero señor. esa parte debe llevar alguna evidencia ya que no tenemos implementación o simplemente con el trabajo de los simuladores y los avances o sea, con compartir con los estudiantes es suficiente. Sí, profe, lo que pasa es que recordemos que compartir con los estudiantes son unas experiencias creativas que yo les indico aquí en la sesión sincrónica. Entonces allí con ellos yo pues hago un trabajo, una parte de esa guía, no hago todo, ya sea una actividad o realizo una investigación con ellos o hago una mesa redonda o hago, como se propone desde el diplomado, hacer el experimento físico si tengo los elementos o si no, realizar las simulaciones de los circuitos y partir desde esa simulación para pues brindarle orientación y conocimientos a nuestros estudiantes. La experiencia creativa propia es una que yo estoy creando de mí, propia, no son las que yo les estoy explicando, pero podemos tomar elementos de esas que se les explica, ¿cierto? También podemos tener alguna experiencia que ya estamos trabajando, algún proyecto científico, tecnológico de nuestra institución que ya estamos allí trabajando. Entonces la idea es como adaptar un poco esa guía o ese proyecto a la guía que nosotros estamos haciendo. Como usted lo dice, profe José, pues no vamos a tener que ese tiempo como de realizar todas estas fases, entonces yo sí le sugiero que en la fase de prototipar y en la fase de implementar, pues realicemos en la fase de prototipar. Recordemos que podemos prototipar varias cosas, no solamente tenemos que tener ya el elemento funcionando, podemos prototipar la experiencia como tal, hacer un dibujo de cómo la persona va a interactuar con ese elemento o con ese experimento que estamos realizando o de qué manera va a estar diseñado. También podemos jugar un poco con esto, si son espacios o son lugares. Hay herramientas que también nos permiten hacer este tipo de diseños, un diseño en 3D, un dibujo, una maqueta, una experiencia muy descrita, utilizar el storyboard también, esa es una manera de prototipar. Entonces, profes, allí no nos vamos a quedar mucho en prototipar porque sé que no vamos a tener el tiempo para hacer una maqueta grande con unas funciones, por ejemplo, en el caso, bueno, aquí voy a decir, pues digamos, una experiencia creativa que se me ocurre en el momento, de pronto de implementar en los estudiantes bueno, digamos que dentro del aula de clase, generar un aparato que nos permita hacer una acción determinada en las instituciones educativas, ¿cierto? Ya sea un contenedor de basura, o sea, para disponer algunos elementos peligrosos, ¿cierto? Podemos automatizar o podemos generar un proyecto a partir de estos o disponer bien los elementos o disponer bien la basura. Entonces podemos hacer un proyecto así y simplemente en la parte de prototipar haría como ese prototipo, ya sea un dibujo o definiría la experiencia, cómo sería, o si tengo que hacer una interfaz digital, también la puedo diseñar, ¿cierto? Y hacer un diseño, por ejemplo, de un blog, una página, porque puede ser que mi experiencia creativa también tenga una de las ideas haya sido crear una interfaz digital para que los estudiantes primero interactúen desde allí y luego ahí sí ejecuten de manera presencial o de manera física el proyecto. Entonces, profes, es como para que allí no nos vamos a quedar y en la fase de implementar simplemente vamos a dar una reflexión acerca de cómo sería esa implementación, qué habría que tener en cuenta, qué elementos hay, por qué es importante realizar esta implementación, ¿cierto? Allí no vamos, inclusive desde la guía no se propone ninguna actividad, sino que hay allí como un espacio en blanco donde yo voy a colocar esa reflexión. Entonces, no,
como siempre se los he dicho, o sea, propósito del diplomado no era llegar hasta esa implementación porque esto se requiere un poco más de tiempo, pero sí que a ustedes les quede el insumo para que en el próximo año lectivo con otro grupo de estudiantes puedan realizar esa metodología con ellos. Entonces, no sé si hay otra pregunta, otra inquietud, o si no, pues damos por terminada la sesión del día de hoy. Esta es nuestra última sesión sincrónica, profe. Recordemos que tenemos otras 4 semanitas para poder ponernos al día con cada una de las actividades. Recordemos nuevamente, les había compartido un formulario de Google, nuevamente se lo comparto para que lo llenemos, profes, para que allí coloquemos esas observaciones, hasta cuándo vamos a tener clases en nuestras instituciones educativas y pues allí hay una parte para que hagamos esa observación. ¿Qué dificultades hemos encontrado al momento de realizar las experiencias creativas con nuestros estudiantes? ¿De qué manera las he implementado también? Si he logrado implementarlas para tener como esto en cuenta nosotros al momento pues de terminar la certificación, el diplomado con ustedes, porque sé que es un tiempo muy valioso que tanto ustedes como yo hemos dedicado al diplomado en estas sesiones y pues las evidencias con, digamos que CPE, quién es el que revisa esto, es muy estricto en esas evidencias, entonces es como para demostrar un poco que el contexto pues de varias instituciones educativas es muy diverso y pues por eso el contexto implica generar otras estrategias en campo para poder realizar el diplomado. Bien, listo, profe, no Profe, siendo más. profe, Sí, disculpe que redunde aquí algo, y no, probablemente ya lo he respondido en otras sesiones. Quiero aclarar algo. Pongamos, usted dice que esta es la última sesión sincrónica. sí, Pongamos, señor. yo tengo que avanzar lo que dije atrasadito, pues la idea es completar el 100% del diplomado que me haya atrasado. Ujú. Eh, la próxima semana asumo que no hay encuentro, pero si en el transcurso de las otras semanas se presentan dudas, quiero una aclaración o quiero una asesoría, ya no hay posibilidad de ello, Sí, sí, profe, claro que sí. Igual yo pero siempre voy a sería estar o aquí sea, presente. sería por medio de WhatsApp Sí, o ya no habría hacemos un más el teléfono. WhatsApp o una llamada, o pues si ya de pronto es digamos que es una pregunta que es recurrente en varios compañeros, pues entonces ahí sí se haría como una sesión sincrónica o se brinda un pequeño tutorial eh, gráfico, muy gráfico, para que ustedes pues como que los tengan allí. Listo, profes, pero no, sí, claro, yo todavía voy a estar pendiente, voy a estar también con ustedes ahí, pues indicándoles a través de los grupos y correo electrónico, pues haciéndoles estas asesorías. Ok, profe, gracias. Nos quedan 4 semanas, ¿cierto? Nos dijo que Sí, quedan señor, cuatro claro. semanas. Quedan otras 4 semanas que se va más o menos hasta velitas, más o menos de diciembre, 7 y 8. Bueno, listo, profes. Entonces, no siendo más, agradecerles por este espacio, también por los demás momentos en que compartimos aquí en el diplomado y pues estoy igual presto para cualquier duda, inquietud, no duden en avisarme para poder lograr culminar este diplomado. Listo, profes. Muchas gracias a todos. Que pasen una feliz tarde. Hasta luego. Gracias, profesor, muy amable. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego. Que